Diferentes tipos de inversión inmobiliaria en Miami. La verdad es que hay muchos tipos de inversión en las que nosotros podemos acceder para invertir en bienes raíces o una inversión inmobiliaria en Miami o en la Florida. Y vamos a hablar hoy de 4 tipos de inversiones diferentes en donde podemos nosotros ver qué tipo de inversión es la que más nos funciona. Hay varios tipos de inversionistas. Hay inversionistas que quieren invertir en una propiedad para tener una segunda casa. Hay otros inversionistas que quieren tener una propiedad para usarla de vez en cuando y el resto de tiempo que se rente. Hay otros inversionistas que buscan nada más un rendimiento, no les importa tanto la propiedad. Hay otros inversionistas que sí les importa la propiedad, pero en realidad lo que buscan es rendimiento. Entonces, hoy les voy a hablar de 4 inversiones en las cuales vamos a poder cubrir este tipo de inversionistas. Y primero vamos a empezar con la inversión tradicional. La inversión tradicional es comprar un departamento, que ese departamento lo voy a poder usar como una segunda casa. Alguna gente le llama un plan B, tener una propiedad en otro país en caso tenga una oportunidad o tenga que irse de su país de origen. Entonces, esa propiedad la tienen como una segunda casa o también esa propiedad la usan para vivir, tiempo que pasan en largas estancias. Hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, Miami, dice, bueno, es que a mí me gusta irme probablemente 3 o 4 meses al año, entonces tiene su segunda casa. Pero también hay otras personas que dicen, yo quiero comprar una propiedad tradicional para rentarla por periodos largos, es decir, un año. Entonces, de modo tiene garantizada la renta de esa propiedad durante un año con un inquilino que conoce que en teoría debe de cuidar la propiedad. No es una propiedad en la cual pues entran, salen, sino es una propiedad donde la gente vive, la gente pues normalmente cuida su casa, la tiene bonita y entonces eso es muy bueno para la persona que es dueña de esa propiedad. Esa propiedad o ese tipo de propiedades tienes 2 ingresos. En primer lugar tienes el ingreso de la renta y en segundo lugar tienes la plusvalía. Normalmente nosotros trabajamos con financiamiento y es lo que recomendamos a nuestros inversionistas porque de la manera que si tenemos financiamiento nuestra inversión es menor y por lo tanto nuestros rendimientos pueden ser mayores. Además, las tasas de interés en Miami son mucho más razonables que en otros lugares de Latinoamérica, principalmente yo hablo de México. Además de obtener el financiamiento es también de una manera muy sencilla. Bueno, dicho esto, si nosotros accedemos a un financiamiento del 50%, y además pues vamos a pagar el predial, vamos a pagar el HOA, que es el mantenimiento, y vamos a pagar un seguro. Estos son los gastos que normalmente tenemos. Si nosotros tenemos una buena propiedad, la compramos bien, en un buen momento, a un buen precio, y después la rentamos por un periodo largo de un año, esa renta con las características que yo les estoy mencionando de un financiamiento del 50% debería de estar pagando cuando menos mi gasto mensual. Y de esa manera lo que vamos a lograr es que nuestro inquilino va a pagar nuestra propiedad. Eso es maravilloso. ¿Nosotros qué vamos a ganar? Vamos a ganar la plusvalía que va a ir adquiriendo esa propiedad. Obviamente con los años, estos son negocios a mediano y largo plazo, con los años pues evidentemente la renta va a ir subiendo, los gastos no suben en la misma proporción, por lo tanto vamos a empezar a tener un diferencial. Pero sí quiero dejar muy claro que cuando compramos una propiedad y tenemos financiamiento y queremos pagar predial, el seguro, el mantenimiento y la hipoteca, pues son gastos importantes, por lo tanto cubrirlos con la renta, créanme, es un estupendo negocio. La plusvalía es muy buena. Hoy por hoy en Miami estamos hablando en una buena propiedad. Podemos estar entre el 8 y el 10% de plusvalía. Eso quiere decir que si tenemos una propiedad de $1 millón, pues vamos a tener una plusvalía más o menos de $100,000. Pero ¿qué pasa si nosotros nos apalancamos en un 50%? Quiere decir que nuestra inversión fue de $500,000 y si ganamos 100, pues es el 20% de nuestra inversión, que va a ir creciendo. Y hablamos de un tipo de inversión, que a mí me encanta ese tipo de inversión, sobre todo ahora porque en Miami está llegando mucha gente de mucho poder adquisitivo queriendo rentar propiedades porque se nos jala el trabajo y entonces pues nos van a poder rentar ese tipo de propiedades. Entonces a mí esa me parece una muy buena inversión si escogemos la ubicación, el proyecto
perfecto. Ahora vamos a hablar de otro tipo de inversión, que vamos a hablar de la renta corta. Es un tipo de inversión relativamente nuevo. Son estas propiedades que en Miami, desde su concepción, son proyectos en los cuales tú puedes rentar por un día, por 3 días, por una semana, por un mes, en fin. Tienes esa libertad. Por lo general, estas propiedades son más pequeñas y esas propiedades vienen amuebladas. Estas propiedades normalmente debes de tener un operador que se va a encargar de promover tu propiedad a través de todas estas plataformas que son Airbnb, Booking, hoteles.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a poder rentarla y ahí obtener un ingreso. Con ese ingreso tú vas a poder pagar los gastos. Pero además tienes otro beneficio, que tú al ser propietario vas a poder usar esa propiedad durante las semanas que tú decidas al año. Entonces es muy conveniente para muchos inversionistas porque dicen, tengo una propiedad, llego a mi casa, la uso cuando yo quiera y cuando no, la renta, obtengo el ingreso para poder pagar los gastos. Así como tienen esas ventajas que son evidentes, pues también tienes otras desventajas, como es que tienes entradas y salidas o el desgaste de la propiedad pues es un poco mayor, obviamente está amueblada, esos muebles los van a usar, también las toallas, aires acondicionados, ese tipo de cosas van a pasar, pero el negocio debe de cubrir todos esos gastos. ¿Qué es importante aquí? Y aquí quiero ser también muy enfático. Es muy importante que escojamos una propiedad que sea una zona que tenga una alta demanda, pero también que no tenga tanta competencia, porque si tenemos muchísima competencia, pues evidentemente el mercado se va a canibalizar. Entonces nosotros, si bien estamos en pro de este tipo de propiedades, sí somos muy selectos en cuáles y en dónde están. Entonces es algo que debemos de tener cuidado. Ahora vamos a hablar de la tercera inversión, la cual también nos gusta muchísimo. Nosotros tenemos acceso a desarrolladores. Estos desarrolladores muchas veces están abiertos a recibir capital por parte de inversionistas externos. Estos inversionistas externos tienen de alguna manera la posibilidad de invertir en desarrollos y con desarrolladores AAA y obtener un rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? El desarrollador acepta un capital, ese capital se documenta a través de un contrato, normalmente se puede manejar un contrato de préstamo, hay garantías corporativas y también se firman los pagares, en fin, todos los documentos legales para poder nosotros hacer esta inversión y el desarrollador está dispuesto a pagarnos un muy buen interés por un tiempo limitado. Ese tiempo normalmente es el tiempo que dura el proyecto. Hay proyectos que tenemos que son de 2 años, hay proyectos que son de 3 años y los intereses que nos pagan los desarrolladores rondan alrededor del 15% anual, lo cual es fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de un desarrollador AAA en un proyecto que también es AAA, con garantías corporativas, con todos los documentos legales, en dólares, donde vamos a recibir el 15%. Desde mi punto de vista, es una gran opción. Este tipo de compañías, cuando son compañías AAA, pues obviamente son compañías que tienen muchísimo tiempo. Estamos hablando de compañías que tienen 40, 50 años. Algunas de ellas hasta cotizan en bolsa. Eso, créanme, que es muchas veces una mejor garantía que la misma garantía real que nos puede dar un desarrollador, el primo de mi primo que está construyendo un proyecto en Tulum y entonces me va a dar la garantía de la propiedad o del terreno y demás. Es importante que miremos todos los aspectos y para mí los jugadores, las zonas, el mercado y todo es muy importante. Y también tenemos la última tipo de inversión que vamos a hablar el día de hoy, que es una inversión en donde el mismo desarrollador AAA nos invita como socio, es decir, nosotros tenemos un capital y él está dispuesto a recibir ese capital y entra uno en una modalidad de socio. En el momento en que se entrega ese desarrollo está totalmente vendido, el desarrollador va a recibir el dinero por parte de los compradores y recibiendo ese dinero pues va a repartir en el dinero que se debe al banco y el dinero que se debe a los inversionistas, el porcentaje de ganancia que corresponde al proyecto. Este porcentaje en las proyecciones que nosotros trabajamos está por arriba del 25% anual y los términos que normalmente están en este tipo de proyectos son de 3 a 4 años.
lo cual es también una gran inversión. Ahí sí tenemos obviamente la garantía porque somos parte del grupo desarrollador, por lo tanto la tierra y los avances de construcción pues es la garantía que podemos tener. Este tipo de proyectos siempre ya compró la tierra, obviamente obtiene un financiamiento también para comprar la tierra, pero también tiene un crédito de construcción. Entonces estás muy apalancado, por lo tanto los rendimientos son muy interesantes. Y estas son algunas de las opciones que tenemos hoy por hoy para invertir, hacer una inversión inteligente desde el punto de vista de inversionista y cuando queremos proteger nuestro capital. Así que acércate, conoce más de todo este tipo de inversiones y veamos cuál es la inversión que más te funciona a ti. Dale clic al enlace de este mensaje y tengamos una reunión, veamos qué es lo que te funciona.